¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas cosas parecen salir mal en la vida? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta lucha, tanta separación? En el último episodio vimos el Jardín del Edén, un lugar perfecto, lleno de vida y armonía. Pero hoy vamos a descubrir cómo todo eso cambió y el impacto de ese cambio en cada uno de nosotros. Si alguna vez has sentido un vacío inexplicable, luchado por tomar las decisiones correctas, o te has sentido distante de Dios, hay una razón para eso. Pero también existe una solución, y esa solución comenzó a revelarse en el momento más oscuro de la historia humana. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte hoy no es solo una historia antigua, tiene todo que ver contigo, tus luchas y el propósito que Dios quiere restaurar en tu vida. Te voy a revelar lo que sucedió cuando Adán y Eva enfrentaron la decisión más difícil de sus vidas y te mostraré que, al igual que ellos, tú también puedes encontrar redención y paz. En un día aparentemente ordinario en el paraíso, cuando el sol empezaba a salir por el horizonte y una suave brisa soplaba entre los árboles del jardín, Eva caminaba sola, admirando la belleza de la creación. Sus pasos eran ligeros sobre la suave hierba, mientras contemplaba las fragantes flores y escuchaba el melodioso canto de los pájaros. Fue en este momento de soledad cuando la serpiente, el más astuto de todos los animales que Dios había creado, se acercó silenciosamente. No era una serpiente corriente, sus movimientos eran calculados, sus ojos brillaban con una inteligencia peculiar. A diferencia de los demás animales del jardín, que mostraban una inocencia natural, había algo extraño en su presencia. La serpiente eligió cuidadosamente el momento. Eva estaba sola, sin Adán a su alrededor, sin el compañero que Dios había designado para ser su fuerza y su apoyo. El aire parecía volverse más pesado a medida que la serpiente se acercaba, deslizándose con gracia hipnotizadora a través del follaje. Sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos, mientras se colocaba estratégicamente cerca de Eva. No había nada alarmante en su aproximación. Al fin y al cabo, en el Jardín del Edén, todos los animales vivían en armonía con los humanos. Pero esta vez había algo diferente, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad. La serpiente sabía exactamente lo que hacía. Observó a Eva durante un rato, estudiando sus expresiones, sus gestos, eligiendo precisamente el momento de iniciar una conversación que se convertiría en la más fatídica de todos los tiempos. Esperaba el momento perfecto para plantar la primera semilla de duda en la mente humana. Con una mirada penetrante y una voz suave y envolvente, la serpiente rompió por fin el silencio del jardín. ¿Es esto lo que dijo Dios? ¿No comerás de todos los árboles del jardín? La pregunta, aparentemente inocente, encerraba una sutileza venenosa. No era una simple duda, era una distorsión calculada del mandamiento original de Dios. La forma en que la serpiente formuló la pregunta era magistralmente astuta. No mencionaba directamente el árbol prohibido, sino que cuestionaba todos los árboles, como si Dios fuera un tirano que restringía todos los placeres del jardín. Era una técnica manipuladora que hacía que Eva se centrara en las restricciones en lugar de en las abundantes bendiciones que Dios le había concedido. La entonación de la serpiente llevaba una leve ironía, un tono de falsa sorpresa, como si estuviera realmente conmocionada por tal injusticia. El cuestionamiento no se refería solo al orden de Dios, sino que atacaba sutilmente el carácter del propio Creador. Este simple cuestionamiento era como una pequeña grieta en un dique.
aparentemente insignificante, pero con el potencial de causar una destrucción devastadora. La serpiente sabía que sembrar la duda era más eficaz que un ataque directo a la verdad. Era la primera vez que alguien cuestionaba una orden divina, la primera vez que se insinuaba que tal vez, solo tal vez, Dios no tenía las mejores intenciones para sus hijos. Aquel momento cambiaría para siempre la relación entre el padre y sus hijos. Eva sintió la necesidad de defender el mandamiento divino, pero al hacerlo, ya mostraba cómo la duda había comenzado a trabajar en su corazón. «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín», comenzó, su voz revelando una mezcla de certeza y vacilación. «Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». En ese momento crucial, Eva hizo algo sutil pero significativo. Añadió a la palabra de Dios. El Creador había prohibido únicamente comer del fruto, pero Eva incluyó, ni lo tocaréis a la prohibición. Era el primer indicio de que la semilla de la duda ya estaba germinando, llevándola a modificar el mandamiento divino. Este pequeño añadido revelaba que Eva ya comenzaba a ver el mandamiento de Dios como algo pesado y restrictivo. Al agregar una nueva regla que Dios no había establecido, inconscientemente estaba haciendo que el mandamiento pareciera más severo de lo que realmente era. La serpiente observó atentamente este cambio en las palabras de Eva. El añadido a la palabra de Dios era precisamente la brecha que necesitaba. Cuando alguien comienza a alterar lo que Dios ha dicho, incluso si es para hacerlo aparentemente más estricto, ya está un paso más cerca de desobedecerlo por completo. La manera en que Eva recitó el mandamiento también revelaba un cambio sutil en su percepción de Dios. De un padre amoroso que había establecido solo una restricción en medio de tantas bendiciones, a alguien que imponía reglas severas y amenazaba con la muerte. Al darse cuenta de la vacilación en la voz de Eva, la serpiente vio el momento perfecto para su golpe más audaz. Con tono firme y decidido declaró, «No morirás ciertamente». Era una contradicción directa a la palabra de Dios, un desafío abierto a su autoridad. La serpiente ya no era sutil. Su negación era absoluta, categórica. En la mente de Eva, esa afirmación empezó a competir con la advertencia divina. La duda inicial sobre el mandamiento se convirtió ahora en incredulidad total ante las consecuencias del pecado. La mentira era audaz en su simplicidad. 3 palabras que desafiaban directamente la autoridad divina, pronunciadas con tal convicción que hacían que la amenaza de muerte pareciera lejana e irreal. La serpiente sabía que una vez que Eva dudara de las consecuencias, el siguiente paso sería mucho más fácil. Fue la primera mentira jamás contada en el universo, pronunciada con tal convicción que hizo que la verdad pareciera dudosa. La serpiente no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que la negó por completo, presentando una realidad alternativa en la que la desobediencia no tendría consecuencias. El veneno de esta mentira era especialmente peligroso porque Eva nunca había experimentado la muerte. ¿Cómo podía entender algo que aún no existía en el mundo? La serpiente explotó esta inocencia, esta falta de experiencia con el mal, para hacer más convincente su mentira. Si tú también has creído en mentiras que destruyeron relaciones importantes en tu vida, deja un «me identifico» en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo Dios puede transformar tus mayores caídas en testimonios poderosos. Te esperamos.
La serpiente, tras haber derribado la confianza de Eva en las consecuencias del pecado, reveló ahora su promesa más seductora. Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Era una promesa que tocaba el deseo más profundo del corazón humano, ser como Dios mismo. La serpiente insinuó que Dios mantenía deliberadamente a Eva y Adán en un estado de ignorancia, privándoles de algo maravilloso que podría hacerles aún más especiales. El veneno de esta promesa era aún más seductor que la mentira anterior. Ahora, la desobediencia no solo no tendría consecuencias, sino que traería beneficios extraordinarios. La serpiente pintó a Dios como alguien que retenía algo precioso de sus criaturas, convirtiendo su amorosa protección en una restricción egoísta. Seréis como Dios. Estas palabras resonaron en la mente de Eva con una fuerza irresistible. La serpiente sugirió que existía un nivel superior de existencia, una sabiduría oculta que Dios quería guardarse para sí. Era la primera vez que una criatura aspiraba a igualarse a su creador. La promesa estaba magistralmente construida. Empezaba reconociendo el conocimiento de Dios. Dios sabe, lo que daba credibilidad a la mentira y terminaba ofreciendo la divinidad a la humanidad. La serpiente transformó el acto de desobediencia en un acto de emancipación, de evolución espiritual. Era la mentira perfecta. Lo prometía todo y parecía no costar nada. Fue el momento más crítico de la historia humana hasta entonces. La serpiente no solo había sembrado la duda sobre la palabra de Dios y la incredulidad en sus consecuencias, sino que ahora ofrecía una alternativa aparentemente gloriosa. El deseo de ser como Dios, de alcanzar la sabiduría y el conocimiento independientemente de Él, empezaba a crecer en el corazón de Eva como una semilla venenosa a punto de dar su primer fruto mortal. La serpiente había sembrado la duda, negado las consecuencias y ofrecido una promesa seductora. Ahora Eva comenzó a contemplar el fruto con otros ojos. El texto bíblico revela 3 aspectos de esta contemplación que lo cambió todo. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para dar entendimiento. El primer aspecto era físico. Bueno para comer. Eva empezó a imaginar el sabor de la fruta, su textura, su aroma. Aquel fruto antes prohibido parecía ahora extraordinariamente atractivo. Tal vez era más dulce, más jugosa que todas las demás frutas del jardín. Su deseo físico se había despertado. El segundo aspecto era estético, agradable a la vista. La fruta adquirió una nueva belleza a los ojos de Eva. Sus colores parecían más vivos, su forma más perfecta. Era como si lo viera por primera vez, a pesar de haber pasado por delante del árbol en innumerables ocasiones. La belleza del fruto prohibido parecía superar a la de todos los demás frutos del jardín. El tercer aspecto, y quizá el más peligroso, era espiritual, deseable para dar entendimiento. Este último aspecto estaba directamente relacionado con la promesa de la serpiente de ser como Dios. El fruto representaba ahora no solo algo prohibido, sino la clave de un conocimiento superior, de una sabiduría divina. Era la promesa de la trascendencia, de la evolución espiritual. Eva estaba ahora completamente envuelta en una contemplación fatal. Sus sentidos físicos, su apreciación estética y su deseo de sabiduría convergían en un único punto, la fruta prohibida. Lo que antes solo había sido una restricción divina, se convertía ahora en el objeto de su más profundo deseo. La escena era de una tensión palpable. Eva, de pie ante el árbol, con los ojos fijos en el fruto y la mente llena de promesas de la serpiente.
Cada segundo de contemplación la acercaba más a la decisión que cambiaría el destino de la humanidad. El jardín parecía haberse quedado en silencio, como si toda la creación estuviera esperando, conteniendo la respiración, lo que estaba a punto de suceder. En medio del tenso silencio del jardín, Eva extendió la mano hacia el fruto prohibido. El momento parecía eterno, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado para registrar cada detalle de este acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Sus dedos tocaron la superficie lisa de la fruta, rompiendo el último vestigio de vacilación. Con un movimiento decisivo, arrancó la fruta del árbol. El suave sonido del tallo al romperse resonó como un trueno en sus oídos. Era la primera vez que una criatura desobedecía deliberadamente una orden directa del Creador. El universo pareció contener la respiración cuando Eva se llevó el fruto a los labios. El primer mordisco fue un momento de profundo significado cósmico. Sus dientes penetraron en la piel de la fruta y su jugo corrió por sus labios. En ese preciso instante, la primera gota de pecado entró en el sistema humano como un veneno mortal que empezaría a contaminar toda la creación. Tal vez Eva esperaba sentir inmediatamente la sabiduría prometida, esa sensación de divinidad que la serpiente había descrito tan vívidamente. Tal vez esperaba una transformación instantánea, una elevación inmediata de su ser, pero lo que sucedió fue muy diferente de lo que ella había esperado. El sabor de la fruta en su boca debió de ser agridulce, dulce para el paladar, pero amargo para su alma. Cada bocado era un acto de rebelión contra el amor y la autoridad de Dios. La fruta que parecía prometer tanto, en realidad estaba envenenando la perfecta comunión que ella disfrutaba con su padre. La serpiente observó con malvada satisfacción cómo Eva consumía el fruto. Su plan había funcionado a la perfección. La primera etapa de la caída se había completado. Eva había elegido confiar más en las palabras de una criatura que en las del Creador mismo. La inocencia empezaba a dar paso a la culpa, aunque ella todavía no se daba cuenta de lo que acababa de hacer. El jardín, que antes había sido un lugar de perfecta armonía y paz, era ahora testigo de su primera transgresión. Las consecuencias de este acto singular empezarían a desplegarse como las olas de un lago en calma, afectando a toda la creación durante siglos y milenios. Si este momento de la historia te hizo reflexionar sobre decisiones importantes en tu vida, deja tu like para que más personas puedan conocer esta historia transformadora. A veces, un solo momento puede cambiar todo nuestro destino. Eva, que ahora experimentaba una sensación nueva y perturbadora después de comer la fruta, miró a su alrededor en busca de Adán. Con el fruto aún en sus manos, se acercó a su compañero, el que Dios le había dado como pareja perfecta. El texto no nos dice cuánto tiempo pasó entre que comió y se lo ofreció a Adán, pero algo había cambiado en su semblante. Al encontrarse con Adán, Eva extendió la mano ofreciéndole el fruto prohibido. A diferencia de ella, que había sido engañada por la serpiente, Adán se enfrentaba a una elección aún más consciente. No estaba bajo el hechizo directo de las palabras persuasivas de la serpiente. El texto bíblico nos muestra que comió deliberadamente, plenamente consciente de lo que hacía. Este momento fue aún más trágico que el anterior. Adán, que había recibido directamente de Dios el mandamiento sobre el árbol que estaba presente cuando Eva fue creada para ser su ayudante, tenía ahora ante sí una elección devastadora: permanecer fiel a Dios o unirse a su mujer en la desobediencia. Quizás Adán ya había notado algo diferente en los ojos de Eva. Quizás se había dado cuenta de que algo había cambiado.
Pero en lugar de buscar a Dios o cuestionar lo que había sucedido, tomó el fruto de sus manos. Fue un acto de solidaridad con su mujer, pero también de rebelión contra su padre. La decisión de Adán fue rápida y deliberada. El texto no menciona ninguna vacilación, ningún cuestionamiento o duda. Y comió. 3 simples palabras que llevan el peso de consecuencias eternas. Como cabeza de la raza humana, su decisión afectaría no solo a él y a Eva, sino a todas las generaciones futuras. El momento en que Adán mordió el fruto fue el momento en que el pecado entró oficialmente en la raza humana. Pablo escribiría más tarde que por un hombre entró el pecado en el mundo. Romanos 5:12. No fue el acto de Eva, sino el de Adán el que selló el destino de la humanidad. En un solo momento, en una sola elección, el representante de la humanidad había optado por la desobediencia en lugar de la fidelidad. El silencio que siguió debió de ser ensordecedor. La pareja estaba junta en su transgresión, unida en su desobediencia, compartiendo ya no solo el amor y la intimidad que Dios había creado, sino ahora también la culpa y la separación que su elección había provocado. El paraíso estaba a punto de revelar su primera sombra. En un instante que lo cambió todo, sus 2 ojos se abrieron. Esta sencilla frase marca una transformación profunda e irreversible de la conciencia humana. No fue un cambio físico en sus ojos. Fue una alteración dramática en la forma en que se veían a sí mismos y al mundo que les rodeaba. Por primera vez, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. La desnudez que antes había sido natural, inocente y sin pudor, se convirtió ahora en una fuente de vergüenza e incomodidad. Fue como si les hubieran quitado un velo de los ojos, revelando una realidad de la que nunca se habían percatado. La vergüenza que sentían no era solo física, era una conciencia aguda y dolorosa de su vulnerabilidad y exposición. Ese estado de desnudez que antes reflejaba su perfecta inocencia, ahora parecía gritar su culpabilidad. El conocimiento que habían adquirido no les trajo la sabiduría prometida por la serpiente, sino más bien una dolorosa conciencia de su propia fragilidad. Sus ojos, ahora abiertos, vieron con terrible claridad lo que habían perdido: la comunión perfecta, la inocencia pura, la intimidad despreocupada. Todo eso había sido sustituido por una nueva e inquietante conciencia de sí mismos. El peso de la culpa empezaba a manifestarse en su primer síntoma, la vergüenza. El momento debió de ser de profunda conmoción. Como niños que pierden repentinamente la inocencia, se encontraron expuestos no solo físicamente, sino espiritualmente. La desnudez que antes había sido un símbolo de su pureza se convertía ahora en un recordatorio constante de su desobediencia. Esta nueva conciencia era lo contrario de lo que había prometido la serpiente. En lugar de llegar a ser como Dios, se volvieron dolorosamente conscientes de su condición de criaturas caídas. El conocimiento del bien y del mal no les elevó. Les hizo darse cuenta del abismo que su desobediencia había creado entre ellos y su Padre. Fue el comienzo de una nueva era para la humanidad, una era marcada por la conciencia del pecado, la presencia de la vergüenza y la pérdida de la inocencia original. El paraíso seguía existiendo a su alrededor, pero algo fundamental había cambiado en su interior. La perfecta armonía entre cuerpo y espíritu se había roto y había nacido una nueva forma de ver el mundo y a sí mismos. Sobrecogidos por una vergüenza que nunca habían experimentado, Adán y Eva actuaron por instinto, buscando una solución inmediata a su recién descubierta desnudez. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Este fue el primer acto humano de tratar de cubrir su vergüenza, un intento desesperado de ocultar no solo sus cuerpos, sino también su culpa. La elección de las hojas de higuera fue significativa. Grandes y robustas, eran las más adecuadas que podían encontrar en el jardín para hacer una cubierta. Sin embargo, había algo profundamente trágico en esta elección: utilizar la creación de Dios para esconderse de Él. Era una solución temporal y frágil, destinada a marchitarse y secarse, como todos los intentos humanos de cubrir su propio pecado. El acto de coser las hojas reveló una nueva realidad. Por primera vez, los seres humanos intentaban resolver su problema espiritual con una solución física. Fue el primer ejemplo de religiosidad humana, el intento de cubrir la propia culpa con el propio esfuerzo. Las hojas de higuera se convertirían en un símbolo eterno de todos los intentos humanos de alcanzar la justicia con sus propias obras. Había una profunda ironía en este momento. Ellos, que habían anhelado ser como Dios, se encontraban ahora cosiendo ropas improvisadas con hojas. La promesa de elevación se había traducido en degradación. Los conocimientos que habían adquirido solo servían para mostrarles su propia incapacidad. La escena debió de ser desgarradora. La pareja, antes libre e inocente, ahora ocupada en la frenética actividad de intentar cubrirse. Sus manos temblaban mientras cosían las sábanas, tratando de crear una cubierta que pudiera ocultar no solo su desnudez física, sino también la culpa que ahora pesaba sobre sus conciencias. Este momento marcó el inicio de una nueva dinámica en la historia de la humanidad, el intento constante de esconderse de Dios, de cubrir el pecado con el propio esfuerzo. Las hojas de higuera representaron el primero de los innumerables intentos humanos de resolver, por sus propios medios, un problema que solo podía ser resuelto por Dios. La fragilidad de su solución era evidente. Hojas que se marchitarían, una cubierta temporal para un problema eterno. Era una poderosa imagen de cómo todos los esfuerzos humanos para cubrir el pecado son inadecuados. Solo Dios podía proporcionar una cubierta verdadera y permanente, algo que más tarde haría con pieles de animales, prefigurando el sacrificio final que vendría en el Señor Jesucristo. Y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco del día. Esta frase encierra una profunda tristeza. El mismo sonido que antes traía alegría y expectativa, ahora causaba terror. Era el momento habitual del encuentro con Dios, cuando la suave brisa de la tarde soplaba por el huerto, un momento que antes se esperaba con alegría y anticipación. El texto sugiere que este era un encuentro regular, un precioso momento de comunión entre padre e hijo. El sonido de los pasos de Dios era familiar, como el de un padre que regresa a casa para reunirse con sus hijos. Pero esta vez, por primera vez en la historia, el sonido provocó una reacción muy diferente: miedo. El fresco del día, ese momento refrescante del atardecer, cuando la brisa soplaba suavemente por el huerto, ya no traía consigo la dulce expectativa del encuentro, sino un terror paralizante. El mismo viento que antes refrescaba ahora parecía llevar el peso del juicio inminente. El sonido de los pasos divinos resonaba por el huerto como un trueno lejano. Cada paso que se acercaba debía hacer que sus corazones latieran aún más rápido. Las hojas de higuera que habían cosido parecían ahora terriblemente inadecuadas. La presencia de Dios, que antes era su mayor deleite, se había convertido en su mayor fuente de miedo. Era la primera vez que el ser humano experimentaba el miedo a Dios. No el temor reverente que conduce a la sabiduría, sino el miedo aterrador que hace querer esconderse. El pecado había introducido una nueva emoción en el corazón humano: el terror a la presencia divina.
Lo que antes era natural y deseable, ahora se volvía una fuente de espanto. Este momento marca un cambio dramático en la relación entre Dios y el hombre. El sonido que antes anunciaba comunión, ahora proclamaba juicio. La presencia que antes traía paz, ahora causaba pánico. Era el inicio de una nueva realidad, donde el ser humano, a causa del pecado, ya no podía soportar la presencia directa de su Creador. El miedo que sentían no era solo al castigo, sino a la exposición. Era el miedo de ser vistos tal como eran realmente, no solo desnudos físicamente, sino espiritualmente expuestos, con su desobediencia e ingratitud completamente reveladas ante los ojos de aquel que todo lo ve. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¡Qué escena tan trágica! Los mismos árboles que antes proporcionaban sombra agradable para sus momentos de comunión con Dios, ahora se convertían en un refugio desesperado. Había una ironía cruel en este intento de esconderse. ¿Cómo podrían ellos, criaturas finitas, esconderse del Creador omnisciente? Los árboles que Dios mismo había plantado ahora eran utilizados en un intento infantil de huir de su presencia. Era como un niño cubriéndose los ojos y pensando que nadie puede verlo. El acto de esconderse revelaba cuánto se había distorsionado su comprensión. Antes del pecado, entendían perfectamente la omnipresencia de Dios. Ahora, en su estado de confusión y miedo, actuaban como si de alguna manera pudieran evitar sus ojos omniscientes. El pecado no solo había corrompido su moral, sino también oscurecido su entendimiento. El huerto, que antes era un lugar de encuentro y comunión, ahora se convertía en un laberinto de escondites. Cada sombra, cada arbusto, cada árbol parecía ofrecer un refugio de la presencia de aquel, de quien en realidad era imposible esconderse. Era el primer intento humano de huir de Dios, pero ciertamente no sería el último. Imagina a la pareja, agazapada entre los árboles, con sus corazones latiendo rápidamente, respirando con dificultad, tratando de permanecer lo más quietos posible. Sus coberturas de hojas de higuera ahora parecían aún más inadecuadas. El miedo había reemplazado al amor, la huida había tomado el lugar de la comunión. Esta escena representa un patrón que se repetiría a lo largo de la historia humana. El impulso de huir y esconderse de Dios cuando somos confrontados con nuestro pecado. Era el inicio de un trágico ciclo de huida y escondite que caracterizaría la condición humana caída. Lo absurdo de su intento de esconderse mostraba cuánto el pecado había distorsionado su percepción de la realidad. ¿Cómo podían esconderse de aquel que había creado no solo a ellos, sino todo el huerto, incluidas las propias árboles, detrás de las cuales intentaban ocultarse? ¿Dónde estás? La primera pregunta de Dios a la humanidad caída resonó en el huerto. No era una pregunta de alguien buscando información. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era un llamado de amor, una invitación para que salieran de su escondite y enfrentaran la realidad de su condición. La pregunta llevaba el peso de una tristeza divina. El Creador, que solía encontrar a sus criaturas en perfecta comunión, ahora debía llamarlos desde su escondite. Era como un padre llamando a un hijo que sabe que ha hecho algo mal, dándole la oportunidad de confesar y reconciliarse. ¿Dónde estás? 3 palabras que revelaban no solo una ubicación física, sino principalmente la condición espiritual del hombre. ¿Dónde estaba ahora aquel que había sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Dónde estaba aquel que antes caminaba en perfecta armonía con su Creador?
La pregunta resonaba con una profundidad que iba mucho más allá del espacio físico. La voz de Dios debió haber resonado con una mezcla de autoridad y tristeza. No llegó con truenos y relámpagos, ni con demostraciones de poder e ira. En cambio, vino con una pregunta gentil, aunque penetrante, dando a Adán la oportunidad de reconocer su error y asumir su responsabilidad. Adán, aún escondido entre los árboles, debió sentir cada palabra como una flecha atravesando su conciencia culpable. La pregunta divina exponía no solo su escondite físico, sino también la nueva realidad de separación que el pecado había creado. Estaba escondido no solo entre los árboles, sino detrás de sus propias justificaciones y miedos. Este momento marca el inicio del diálogo entre Dios y la humanidad caída. Era el primer paso en el largo proceso de redención que Dios iniciaría. La pregunta ¿dónde estás? Sigue resonando a través de los siglos, llamando a cada persona a examinar su posición delante de Dios. La respuesta a esta pregunta revelaría mucho más que una ubicación. Revelaría el estado del corazón humano, su nueva condición de miedo y vergüenza, y abriría el camino para el juicio que vendría después, pero también para la promesa de redención que Dios ya había planeado. Llegó el momento del juicio. Después de escuchar las excusas y acusaciones, Adán culpando a Eva e indirectamente al mismo Dios, la mujer que me diste, y Eva culpando a la serpiente, Dios pronunció sus sentencias. El juicio comenzó con la serpiente, pasó a la mujer y terminó con el hombre en el orden inverso al del pecado. Primero, la serpiente fue maldita. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Más que una maldición física, era una declaración de humillación perpetua. La promesa de enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la de ella, contenía la primera profecía sobre el Salvador venidero, el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la historia. Para la mujer, el juicio llegó en dos partes. Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. La bendición de la maternidad permanecería, pero ahora estaría acompañada de dolor. Y luego, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La relación armoniosa entre el hombre y la mujer sería afectada por una lucha por el dominio. Para Adán, como cabeza de la raza humana, la sentencia fue particularmente severa. La tierra fue maldita por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá. El trabajo, que antes era un deleite en el jardín, se volvió arduo y agotador. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La mención del regreso a la tierra introdujo la realidad física de la muerte, porque polvo eres y al polvo volverás. La muerte, que antes era solo una amenaza distante, se convirtió en una certeza inevitable. La mortalidad entró en la experiencia humana como una consecuencia directa de la desobediencia, pero incluso en medio del juicio hubo gracia. La vida misma continuaría a través del parto, aunque con dolor. El sustento sería posible a través del trabajo, aunque con esfuerzo. Y lo más importante, estaba la promesa de un libertador que vendría a través de la descendencia de la mujer, quien un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Este momento de juicio estableció las nuevas condiciones bajo las cuales la humanidad viviría. No era solo un castigo, sino una redefinición de la realidad humana. El trabajo, el parto, las relaciones y hasta la misma tierra serían afectados por el pecado. Pero en medio de todo esto, Dios mantuvo su propósito redentor.
El capítulo termina con una escena de profunda tristeza. El Señor Dios, pues, los expulsó del jardín del Edén. La expulsión no era solo un castigo, sino también una medida de protección divina. Dios no podía permitir que el hombre, en su estado caído, tuviera acceso al árbol de la vida y viviera eternamente en su condición pecaminosa. Con un gesto simultáneo de justicia y misericordia, Dios colocó querubines al oriente del jardín del Edén y una espada flameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Era un bloqueo divino, impidiendo el acceso a lo que antes era libremente accesible. El momento de la salida debió de ser devastador. Adán y Eva, ahora vestidos con las túnicas de piel que Dios había hecho para ellos, el primer sacrificio de sangre en la historia, dieron sus últimos pasos en el paraíso. Cada paso los alejaba más de ese lugar de perfecta comunión con Dios. Al mirar atrás, podían ver a los querubines con sus espadas flameantes, guardianes celestiales que impedían su retorno. El jardín, que había sido su hogar y el lugar de encuentro con Dios, ahora se convertía en un lugar prohibido. La espada flameante era un recordatorio constante de la separación que el pecado había causado. El mundo más allá de las puertas del Edén era diferente. La tierra, ahora maldita, no produciría sus frutos con facilidad. El trabajo sería arduo, el sustento vendría con esfuerzo, y la muerte sería una realidad siempre presente. La armonía perfecta de la creación había sido rota. Sin embargo, incluso en este momento de profunda tristeza, había esperanza. Las túnicas de piel que vestían eran una señal de la provisión de Dios. La promesa del libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente aún resonaba en sus oídos. El paraíso estaba cerrado, pero el plan de redención de Dios apenas comenzaba. Esta expulsión marcó el inicio de la travesía humana lejos de la presencia inmediata de Dios, un camino que encontraría su resolución completa milenios después, a través del sacrificio de Jesucristo, quien abriría nuevamente el acceso al árbol de la vida, ya no en el Edén terrenal, sino en la nueva Jerusalén celestial. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas plenamente? ¿Has tomado una decisión precipitada que cambió por completo el rumbo de tu vida? Pues bien, hoy vimos que no estamos solos en esta experiencia. La historia de Adán y Eva nos muestra que desde el principio de los tiempos, nosotros, los seres humanos, luchamos con dudas, tentaciones y elecciones difíciles. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso? Incluso después de la mayor caída en la historia de la humanidad, Dios no abandonó a sus hijos. En medio del juicio ya tenía un plan de rescate. Tú, que estás viendo este video, quizás te sientas como Adán y Eva, escondido, avergonzado, tratando de cubrir tus errores con hojas de higuera. Pero quiero que sepas algo. Así como Dios los buscó en el jardín preguntando, ¿dónde estás?, también te está buscando a ti hoy. Y mira qué increíble, esta historia aún no ha terminado. En el próximo episodio descubriremos las consecuencias de esta caída en la primera familia de la historia. Conocerás a Caín y Abel y entenderás cómo el pecado se propagó por la humanidad. Y créeme, hay muchas más revelaciones impactantes por venir. Si este video tocó tu corazón, déjanos en los comentarios qué parte te impactó más. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de esta historia que cambió el destino de la humanidad. Recuerda, por más profunda que sea tu caída, Dios siempre tiene un plan de restauración. Nos vemos en el próximo episodio, donde juntos descubriremos más revelaciones sorprendentes de esta historia que sigue transformando vidas hasta hoy.